Aleluya. Hemos estado estudiando el libro de los Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos, hermano, y hemos llegado hasta el capítulo 6. Y ahora vamos a comenzar el capítulo 7. Este es uno de los capítulos más controversiales del libro de Romanos, hermano, y yo creo que a veces se ha enseñado de la manera errónea, como a veces lo entendemos. Por eso les voy a pedir que pongan su atención, por favor, porque vamos a tratar de explicarlo lo más claro que pueda. Amén. Porque si se malentiende la palabra, hermano, entonces hay confusión. Si usted inclina su rostro, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este momento, confiando, Señor, en que tu Santo Espíritu es el que nos va a hablar, Señor, a través de tu palabra. Que sean, Señor, tus palabras y no las mías, sino inspiradas por tu Santo Espíritu, Señor, para ministrar nuestro corazón y nuestras almas, que podamos entender, Señor, tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Terminamos con el versículo 23 del capítulo 6 que decía, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y estuvimos hablando de que el pecado, hermano, paga bien, pero bien mal, ¿verdad? Dios, hermano, no paga, Él nos da. Él nos da gratuitamente la salvación. Amén. Y dice, si nosotros antes para cosechar la muerte, hermano, nos esforzábamos tanto cuando no conocíamos del Señor, hermano, y sabíamos que cosechábamos la muerte, y aún así nos esforzábamos y nos sacrificábamos, ¿verdad? Así como lo hacíamos para cosechar la muerte, así hagámoslo ahora que es gratis lo que el Señor nos ha dado y no nos ha costado absolutamente nada. Así esforcémonos, les decía Pablo a los romanos, por hacer las cosas que Dios nos manda para cosechar la vida eterna. Y en el versículo 1 del capítulo 7, leemos que Pablo les dice a los romanos, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y es una pregunta que Pablo hace a aquellos que conocían la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Amén. ¿Acaso no conocen ustedes la ley? Que uno está sujeto a ella solamente cuando está vivo. Porque jamás se ha visto, hermano, que se juzgue a un muerto, ¿verdad? O usted ha visto en un juzgado, hermano, que tienen un féretro ahí, ¿verdad? Y le están diciendo, señor juez, le traemos este muerto que está acá, ¿verdad? Porque robó. Y el juez va a decir, bueno, pero ya está muerto.
O sea, la ley no aplica a una persona que está sin vida. Amén. Es como que yo le dijera, hermano Ricardo, hermano, ¿me puede prestar una cantidad de dinero? Usted me dice, ok, hermano, te la presto. Se la pago el día de mañana. Mañana amanezco muerto. Y usted llega y le dice al juez, me prestó dinero y no me lo ha pagado. Pero el juez le va a decir, bueno, pero si ya está muerto. No lo podemos meter a la cárcel. No puede pagar por su delito. Y fíjese la analogía que Pablo está usando en este momento para aquellos hermanos que confiaban en que la ley era la que los podía salvar. Porque mucha gente piensa que, hermano, que haciendo los mandamientos de Dios son salvos. Pero Pablo les está dando la gran mala noticia de que nadie, absolutamente nadie, puede hacer los mandamientos de Dios al pie de la letra. Y entonces les trae esta analogía y les dice, ¿ustedes conocen la ley? Ustedes saben que el hombre, mientras está en vida, entonces la ley lo juzga. Pero si está muerto, la ley no puede juzgarlo. Y fíjese lo que les dice en el versículo 2. Dice, porque supongo yo que se quedaron así como pensando, ¿verdad? ¿Cómo? Nosotros se nos dio la ley. Moisés nos dio la ley. La traía en las tablas, ¿verdad? Cuando bajó del monte. Y bajo esa ley nosotros vivimos, ¿verdad? Pero no la cumplimos. ¿Quiénes cumplen la ley acá? Aleluya. Porque bien feo que a uno le pregunte, hermano, ¿usted peca? Y uno dice, no, hermano, yo no peco. ¿Cómo que no? Todos somos pecadores. Pero hay una diferencia entre vivir en el pecado y pecar. Vivir en el pecado es un modo de vivir. Entonces dice en el versículo 2, por ejemplo, dice, como estaban preguntándose, bueno, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? ¿Que la ley la vamos a hacer a un lado ahora? ¿Y que ya podemos vivir como nosotros querramos? ¿A cuánto le gusta vivir así en libertad? Sin que nadie le ponga restricciones. Nosotros con mi esposa a veces hablamos, ¿ve? Ahora que estamos mayores, ¿verdad? Decimos, ahora lo único que nos interesa es vivir en paz y que nadie nos moleste, ¿verdad? Ya los hijos crecieron, ya se fueron, uno busca la paz, tranquilidad, la libertad. Amén. Qué duro era cuando uno estaba joven, hermano, que estaba en su apogeo y tenía toda la energía y todo, ¿verdad? Pero tenía sus padres que le ponían reglas. Y qué difícil era para someterse a esas reglas que le ponían. No puedes venir a tal hora, no, tienes que venir a esta hora. No, hermano. Era un yugo. ¿Qué es lo que decía uno? Ya quiero ser mayor de edad para volar. Pues el hombre, hermano, nunca ha querido estar sujeto a Dios. Nunca. Entonces Dios le dio la ley que vino a ser un yugo.
Porque el hombre batalla, ¿me entiende? Con dificultad, con amargura, a veces hasta hace, y es obediente a Dios. Que es un yugo, era un yugo. Diga conmigo, era un yugo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Por ejemplo, le dice, miren, pongan este ejemplo. Y hace esta analogía. Por ejemplo, dice, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera, ¿qué? Adúltera. Pero, y ahí está el pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro. Es que qué analogía más simple, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce esa ley, pero todos la quiebran. Amén. Entonces, la mujer está ligada a su esposo por la ley, mientras él vive. ¿Sabía usted que Dios no estableció el divorcio? Jamás la intención de Dios fue que el hombre se separara de su mujer. Nunca. El divorcio se vino a dar por la dureza de corazón del hombre. Y fue que Moisés, fíjese, Moisés, no Dios, dio cartas de divorcio a los hombres. Por la dureza de corazón de los hombres. Porque por cualquier cosa, hermanos, se divorciaba. Usted sabe las costumbres de Medio Oriente, hermano, y bueno, de nuestra costumbre latina también, como la mujer es a veces ultrajada. Es increíble, hermano, el abuso que hay en estos tiempos tan modernos, hermano, para la mujer. Hay mujeres que son esclavas en sus hogares. Hay mujeres que son abusadas, hermano, por sus propios maridos. Hay mujeres, hermano, que están acostumbradas ya, hermano, a que el marido tenga 3, 4 queridas. Y ellas no pueden decir nada, porque les va peor. Entonces sí hay esa clase. Pues en ese tiempo era peor, hermano. En ese tiempo hasta las mataban. Moisés, hermano, a ver la ingratitud y la dureza del corazón de los hombres, hermano, les dijo, ¿saben qué? No. Divorcio. Se pueden separar. Y por eso les dio cartas de divorcio. Ah, no, hermano, eran líneas de hombres ahí esperando. Nueva, voy a agarrar una nueva porque esta ya está vieja, esta ya no sirve, ya muy gritona, me voy a deshacer de ella. Y Moisés, hermano, escribiendo las cartas. Pero al principio no fue así. Mire, hagamos un paréntesis y vamos a Mateo. Vamos a ir al libro de Mateos. Porque es necesario que nosotros sepamos eso. A lo que se está refiriendo Pablo. Mateo capítulo 5. No, vamos al 19, por favor. Mateo 19. A ver si no me equivoco acá.
19, versículo 8. ¿Ya lo tienen todos? Es importante que usted lo lea. Fíjese, vamos a leer leamos desde el 1. ¿Qué le parece? 19:1. Dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a muchos enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús le replicó, ¿no han leído que al principio el Creador lo hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y le replicaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera por cualquier cosa? ¿Por qué Moisés lo hizo, Señor? Y dice en el 8, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así al principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa se casa con otra, comete adulterio. ¿Se da cuenta la respuesta de Jesús? ¿Estará Dios a favor del divorcio? No. Porque el divorcio, hermano, trae consecuencias desastrosas. Y el Señor lo sabe. Al principio yo no lo establecí así, dice el Señor, sino por la dureza de su corazón les dio Moisés cartas de divorcio. Amén. Excepto, dice, por causa de fornicación, ya tiene derecho a divorciarse. Pero fíjese que se las daban solo a los hombres. ¿Por qué habrá sido? Porque los hombres eran los que se querían divorciar, no las mujeres. Amén. Si volvemos al libro de los Romanos, capítulo 7, volvemos a la pregunta que le hicieron, ¿no? Que hizo Pablo. Y le dice, si solamente el esposo vive, están ligados a esa ley que los mantiene casados, porque estar casado, hermano, ¿sabe usted que es un yugo? ¿Cuántos han visto ese en las bodas, hermano, que les ponen un lazo así, bien bonito y lo decoran bien, ¿verdad? Y se lo ponen al marido y se lo ponen a la mujer. Eso significa el yugo, pero ellos no saben lo que es eso. Amén. Un yugo, hermano, es el que lo ata con la otra persona que está a su lado. Como una yunta de bueyes. Que los dos tienen que ir caminando al mismo paso, hermano. Porque, hermano, si un buey se queda, el otro hermano va así, mire. Y yo con lo que veo es que hay muchos matrimonios que van así, mire. El otro güey se queda atrás. Y uno de los dos va queriendo rescatar el matrimonio, aplicando paciencia, aplicando todo el amor posible para lograr salvar. Y muchas veces es la mujer.
porque el otro güey no quiere no quiere moverse. Eso es lo que es un yugo. Amén. Entonces, si el hombre está vivo, la mujer no puede divorciarse ni terminar esa relación. No puede. Ni el hombre. Amén. Pero lo que Pablo está diciendo, lo podemos ver en el versículo 4 que dice, asimismo, hermanos, ya haciendo una comparación con lo que acaba de decir del matrimonio, dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han muerto a la ley. Fíjese que si lo ponemos de esta manera, la ley viene a tomar el lugar del marido. Y nosotros como iglesia estábamos casados con la ley. O sea, no la iglesia, sino todo el mundo. Porque todo el mundo conoce los mandamientos de Dios, ¿verdad? No robarás, no matarás, no adulterarás, no hablarás, levantar falso testimonio. Y ese es el que más se da, hermano. El chisme, hermano, es algo potencial en el mundo. Hermano, yo me sorprendo. Hay programas en la televisión que es de puro chisme. Y la gente está ahí, mire. Ay, la artista esta se metió con el... Ay, pobrecito. Los ídolos del mundo. Fornicarios, adúlteros, pero... Ay, la gente está pegada allí, viendo esa cochinada. Porque es cochinada. Del entretenimiento. Amén. Dice Pablo, nosotros estábamos casados desde que nacimos. Todo el mundo lo conoce, pero nadie lo hace. La Biblia dice que los borrachos, ni los adúlteros, ni los homicidas, nadie de ellos entrará, ni los mentirosos, entrarán al reino de los cielos. El mundo lo sabe y lo hace. ¿Y qué? Alguien estaba viendo un partido de fútbol. ¿Cuántos son América? No. Estaba viendo el partido y sale antes de comenzar el partido, la narradora del partido dice, bienvenidos a la ciudad del pecado. Yes, a la ciudad del pecado. Y todos, ¿qué? Ay, sí, la ciudad del pecado. O sea, la gente no está consciente, hermano. Gracias a Dios que nosotros despertamos a esto, hermano. Hemos despertado a una verdad que antes no veíamos. El mundo camina ciego, hermano, porque no mira más allá de sus narices. La ciudad del pecado. Y si le cambia de canal, hermano, la mujer del diablo. Así se llama otra cosa que presentan. La mujer del diablo. Ay, ahí están las mujeres pegadas viendo la mujer del diablo. Que hace atrocidades. Pero les encanta, el mundo le encanta. Ahora está en un programa que se llama, ¿te voy a decir? Lucifer. La gente, ¡ay, qué bonito Lucifer! No, si él es bueno. Lo ponen como bueno, hermano, a Lucifer. Es padre de mentira y de engaño. Mata y roba. Eso es lo que hace Lucifer. Pero ahora lo adoran, hermano. Todo lo que lleva a infierno es llamativo en estos tiempos. Amén.
Entonces, todo el mundo conoce la ley. Todo el mundo que nace, hermano, en este mundo, toda persona que nace en este mundo, hermano, viene atado con el yugo de la ley. Porque no crea que Dios le estableció solo para la iglesia. No. Fue en general, para todos. Todos van a dar cuenta delante de Dios de sus actos y de sus pecados y de sus transgresiones en contra de Dios. Nadie va a poder decir, ay, yo no supe, Señor. Bueno, a ver qué argumento ponen, ¿verdad? Pero esa ley, hermano, nos regía. Y regía al pueblo judío, hermano. Y cómo batallaban, hermano, para hacer la voluntad de Dios, para hacer los mandamientos. Si no, usted lea, hermano, lo que hacían los fariseos. Le imponían la ley a los demás y ellos no la hacían. Es como los políticos, hermano, de ese tiempo. Imponen las leyes sobre la gente y la oprimen y todo. Y ellos son más pecaminosos que el mismo diablo. Mienten, son sinvergüenzas delante de la gente, hermano. Dicen las sinvergüenzas. Y la gente está como dormida así. Ay, Dios mío. Es algo terrible. ¿Cuánto debe anhelar nuestra alma, hermano? El reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, que venga ya aquí a esta tierra y ponga justicia, hermano. Su justicia verdadera. Y calle la boca del diablo, hermano, y de tanto hombre pecaminoso que hay en estos tiempos. Es algo terrible, hermano. Todos estábamos, entonces, todos estábamos bajo esa ley. Y los judíos también. Y nadie podía hacerla, ¿verdad? Entonces dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Jesucristo, porque Él pagó por lo que nosotros debíamos y lo clavó en la cruz. Todas nuestras transgresiones fueron clavadas en la cruz por Él. Pero de la manera como lo pone Pablo es tremendo, hermano. Él dice que estábamos casados con la ley. Y pongamos el ejemplo de una mujer, hermano, que se casa con un esposo perfecto. Un hombre perfecto, hermano. Sin tacha. La mujer batalla, hermano, para complacerlo, porque él siempre encuentra algo malo en lo que ella hace. Ese era el esposo, esa es la ley. Y la esposa frustrada porque quiere agradar al esposo, pero no puede, porque no está a la altura de él. Por su naturaleza pecaminosa, hermano, no está a la altura de él. Por lo tanto, no puede satisfacerlo. Es tan perfecto, hermano, que no hay ningún detalle para poder divorciarse de él. No hay, excepto que él muera. ¿O no? Excepto que él muera. Pero hay una cosa, que este hombre, que es la ley, es tan perfecto, hermano, que es eterno, porque la ley y la palabra de Dios nunca muere. Es eterna. Permanece para siempre. Entonces, ¿qué problema el que está esta mujer que no puede? No haya la salida. ¿Por qué? Porque es imposible que este hombre muera. Pero aparece otro hombre. Es tan perfecto como el que tiene por esposo. Pero este esposo
este esposo, este hombre es misericordioso. Y es compasivo. Y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Te voy a quitar este yugo. Pero en vez de que muera el esposo, va a morir la esposa. Y no solo va a morir, sino que la va a resucitar. Y de esa manera queda desligado del antiguo esposo. Porque murió. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? ¿De qué manera nuestro Señor y qué tanta sabiduría hay en nuestro Señor? La redención que nos dio y nos libró de la ley, no para que nos olvidáramos de la ley, sino para que nosotros ahora nos empoderó con su Santo Espíritu y ahora podemos hacer la ley de gusto. ¿Cuántos entendieron eso? ¿O está muy complicado de entender? No. Es muy fácil de entender y así mismo dice, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. Note que la ley no murió, murió la esposa. La esposa es la iglesia. La esposa es usted y yo. Es por eso cuando venimos al Señor, hermano, que el Señor nos llena de su Santo Espíritu, nace el deseo de hacer la voluntad de Dios. Es por eso que usted se siente ahora, hermano, que si comete un error o un pecado, usted se siente mal, hermano. No, antes, hermano, que no conocíamos del Señor, ¿quiénes podían identificar el pecado? Nadie. Al contrario, no, dale más, dale más. Si esta te deja, pues hay muchas. Échate otra que, ¿me entiendes? O sea, éramos, no distinguíamos, hermano. No entendíamos que estamos cosechando frutos para ir al infierno. Que cada vez nos separábamos más de Dios y teníamos nuestra religión. Teníamos nuestra religión. Bendito. Y alguien hablara mal de mi religión. Es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo. Gente mata por la religión. Nadie mata por el evangelio, hermano. Por la religión sí. Miren los musulmanes. Yo me sorprendí, hermano, que ahora estamos viendo las noticias que ahora que va a ser el Mundial de Fútbol allá en Qatar, estrictamente, hermano, dice el gobierno de Qatar, aquí nadie va a venir a hablar de otra religión. Aquí no podemos ver nada de eso de arcoíris y tontería y media de los homosexuales. No. ¿Y quién dice algo? Mire, todos calladitos. ¿Saben por qué? Porque si dicen algo, hermano, le amanece la bomba en la casa. Porque eso no amagan, hermano. Ellos defienden su religión a capa y espada, hermano. Ellos matan por su creencia. Pero nosotros morimos por el evangelio. Todos los apóstoles que usted lee acá murieron por el evangelio. Murieron por la verdad. Todo el mundo tiene su religión, hermano.
Pero una relación con Dios no la tiene. Porque dice, ¿usted cree en Dios, Señor? ¿Usted cree en Dios? Sí. Hábleme de Él. 3 minutos. No tienen nada que decir. Absolutamente nada que decir. Si usted le pregunta, ¿qué le gusta a Dios? Y otra pregunta que le agrada a Dios que usted viva así. Es algo, amén, tremendo, hermano. Todo el mundo tiene su religión. Pero nosotros no estamos acá por religión. Estamos porque hemos conocido la verdad. Hemos conocido a aquel que nos libró, nos libertó de la esclavitud del pecado. Pero vamos a leer una verdad muy grande que está aquí. Yo no sé que si nos va a quedar más tiempo. Pero dice así. Ustedes murieron, dice, a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer, al que fue levantado de entre los muertos. Usted ve, morimos al primer esposo, pero fuimos resucitados a nueva vida, a nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para casarnos con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ahí quedamos librados del yugo de la esclavitud, o sea, del yugo de la ley. Aquella, hermano, que no podíamos hacerla, aquella que nos daba como repudio hacerla, la ley de Dios. Ahora, hermano, buscamos hacerla. Nos esforzamos, hermano, porque hay esfuerzo en hacer la voluntad de Dios. Amén. Mucho esfuerzo. Usted ya no puede vivir como antes, hermano. Si es que ha sido empoderado con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer buscar a Dios, hermano, implica haber nacido de nuevo. Tener una nueva naturaleza. El querer hacer las cosas de Dios, solo el Espíritu de Dios lo puede impulsar. Y si no me equivoco, gran porcentaje de la iglesia, hermano, no está sirviendo a Dios, sino que recibieron el regalo, hermano. Y si no le sirven a Dios, quiere decir que el Espíritu Santo no los está impulsando a buscar de Dios. Quiere decir que esas personas no han nacido de nuevo. No tienen la naturaleza de Dios. ¿Cuántos sienten el impulso de Dios para buscar de Dios? ¿O viene a la iglesia solo para callar la alma? Sí, cállate. Ya fui a la iglesia, ya. Porque hay muchos cristianos así. Llegan a la iglesia, entran, salen y entran y salen igual. No hay aquella motivación de servir a Dios. Hermano, sigamos leyendo. Dice, de este modo daremos, dice, fruto para Dios. ¿De cuál modo? Naciendo de nuevo. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, fíjese, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, ¿qué nos tenía subyugados?
la ley. Hemos muerto a eso. Dice, hemos quedado libres de la ley. ¿A fin de qué? De servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo. O sea, con ese propósito Dios nos libertó de la ley para que le sirviéramos a Él. Y déjeme decirle, la iglesia de este siglo le gusta todo hecho ya. Quiere llegar y que le prediquen bonito y que unos grandes mensajes, de aquellos mensajes que lo hacen llorar, hermano. Ay, eso tocó mi corazón, y la alabanza, aquella preciosidad y los violines y aquella música celestial, no así tan como lo tocamos acá, ¿verdad? No, esa música, no. Esos violines que me hacen vibrar por dentro, hermano, la iglesia le gusta todo eso. No va a poder ir a escuchar la palabra de Dios, sino para tener una emoción, como decía la canción, aquí hay una experiencia religiosa. Así decía la canción. Ahora que dice canción, mi esposa me estaba diciendo de ese pastor que está metiéndole una demanda a un cantante porque en la letra de su canción puso parte del sermón que él había dado. De su sermón. A lo que hemos llegado, hermano. Esa es la iglesia de hoy. Esa es la iglesia de hoy, hermano. Donde desde que entra le tiran la carpeta roja así y entra el cristiano a sentarse en sus sillas. A ver cuánto tarda el pastor para terminar, porque tengo mucho que ir a hacer. Y echa su diezmo y su ofrenda. Señor, bendíceme. Aquí está la prueba. No, hermano, muy equivocado. Esto es de vivir santificándose cada día a través de su palabra y renovando nuestra vida, hermano, cada día más agradable a Dios. De esa manera, dice Pablo, vamos a dar fruto. Fruto agradable a Dios. Amén. Para eso nos libertó Dios de la ley, hermano. ¿A cuánto le costaba hacer la ley de Dios antes? Ni pensábamos en ella, no mienta. Ni pensaba en la ley de Dios. Amén. Si no, fíjese usted. El cuerpo, hermano, está contaminado de la naturaleza pecaminosa que recibimos del primer Adán. Está infectado con eso. Dios nos hace renacer de espíritu, pero este cuerpo, hermano, no ha cambiado. Tiene la misma naturaleza que hace 20 años. No cambia, no se reforma. Tiene la naturaleza del pecado. Por eso Pablo dice, estos miembros servían para dar frutos, para muerte. Amén. Entonces, este cuerpo, hermano, no lo podemos cambiar. El que podemos transformar es nuestro hombre interior. Porque este cuerpo, hermano, solo va a ser cambiado cuando sea transformado. O sea, el día que nosotros muramos.
Este cuerpo tiene que morir para que Dios nos dé otro cuerpo. Bueno, eso lo vamos a leer después, ¿me entiende? Pero les quiero decir, esta naturaleza pecaminosa no cambia. Por eso el cristiano vive obsesionado, hermano, que dice, ay no, pero si peco entonces no soy salvo. Si vive en pecado, tal vez sí. Pero si peca, hermano, comete un error, hermano, usted no pierde la salvación, sino que reconoce que este cuerpo, hermano, tiene la naturaleza pecaminosa y no ha cambiado. Si no, fíjese, póngase a leer la Biblia. O diga dentro de usted, ok, esta mañana me voy a levantar tempranito y voy a leer la Biblia. Voy a empezar a leer 3, 4 capítulos diarios. Ahora sí, Señor, ¿verdad? Ese es su hombre interior, desea las cosas de Dios. Que es el Espíritu Santo dentro de usted. Pero llega el momento en que este cuerpo no responde, hermano. Llega a las 5 de la mañana que usted dijo que se iba a levantar, ¿verdad? Y este cuerpo no quiere. Y si se pone a leer la Biblia, ahí está como... Oh. Pero dígale a usted, ok, a este cuerpo, vamos a revisar el Facebook. El cuerpo, hermano, despierta así. ¿Quién me mandó este mensaje? Ay, aquí tengo. Ay, tengo uno en Twitter. Ay, uno en... Y el cuerpo le encanta eso, pero todo lo de Dios, no. Ahí podemos ver claramente que nuestro cuerpo, hermano, todavía no ha sido renovado. Y no va a ser renovado sino hasta el día que muramos. Por esto este cuerpo de humillación tiene que desaparecer. Pero mientras no desaparece, nuestra guerra espiritual está ahí. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermano. Esa es la verdadera guerra espiritual. No que usted se agarre a cachetadas con el diablo. Porque hay gente que dice, te agarro a cachetadas, diablo, te reprendo. ¿Se imaginan ellos que andan en la guerra con el diablo? Hermano, contra el diablo usted no tiene batalla. La tiene con su propia carne. Amén. Porque este cuerpo está contaminado de pecado. Amén. Y dice, con ese propósito nos hizo libres Dios. Para que le sirvamos. Amén. Y dice en el versículo 7. ¿Qué concluiremos? Dice. Es una pregunta. ¿Que la ley es pecado entonces? De ninguna manera, dice Pablo. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. O sea, ¿qué vino a hacer la ley? A despertar el pecado que había en mí. Porque dice Pablo, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, así dice, ¿verdad? Dice, por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciéis.
Y dice, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Amén. Que entonces venimos a la conclusión, te dijo, bueno, la ley entonces no me vino a salvar. No. La ley me vino a reflejar lo que yo era. ¿Cuántos salen en la mañana a trabajar y se ven en el espejo ahora? Mi hermano Rodrigo se peina, se echa su mousse y a trabajar su perfume y todo. Bueno. Ya en la tarde que llega el hermano Rodrigo, se ve al espejo, trae pintura, hermano, trae todo, ¿verdad? El pelo así todo lleno de grasa o lo que sea. Pero entonces, ¿ha sido culpa del espejo que el hermano esté sucio? No. ¿Puede el espejo limpiarlo? No. ¿Qué es lo que le está diciendo el espejo? Ve a bañarte. Así le dice el espejo. Ve a bañarte. La ley, eso es lo que nos dice. Ve a bañarte. Eres un cochino. Oye, que la ley es tremenda, hermano. La ley es tremenda. La ley de Dios, hermano, es impecable, hermano. Es perfecta. Cuando nos vemos en el espejo, decimos, ¡ah! En la ley, hermano, usted puede decir, oh my God, así soy yo. Y el espejo dice, sí. Y entonces viene la gran pregunta y dice, ¿y con qué me limpio? Con la palabra de Dios. Ve y límpiate. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a darnos el agua viva. ¿Para qué? Para limpiarnos. Y ahora cuando vemos al espejo, pues nos vemos limpios. No porque nosotros tengamos la habilidad de limpiarnos a nosotros mismos, sino porque por la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo en nosotros. Amén. Entonces, si de ninguna manera, no es que la ley sea pecado. Sin embargo, dice, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Dice en el 8, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, o sea, toda clase de pecado. Si nos vamos, hermano, al principio, en el libro de Génesis, cuando a Adán se le dio el mandamiento y le dijo, de este árbol de la vida y de la muerte no comerás. Ese fue un mandamiento. Ese mandamiento, hermano, dice que lo aprovechó el pecado. ¿Sabe quién es el pecado? La serpiente antigua. Aprovechó el mandamiento para despertar en Adán el pecado. La desobediencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Engañó a Eva, primeramente. ¿Cuántos saben que el Satanás es engañador? Es el padre de mentira. Ese le da mentiras, hermano, a usted. Como dice, no te preocupes. Si Dios es bueno, Dios no te va a mandar al infierno por hacer eso, no. Amén. Es padre de mentiras. Engaña. Dice que tomó ocasión
del mandamiento y engañó a Eva. Y luego comió Adán del fruto. Y por eso entró el pecado. O sea, entró la naturaleza pecaminosa en el hombre. Amén. Dice, porque aparte del pecado, dice, aparte de la ley, perdón, el pecado está muerto. Y óigame, ¿qué ciertamente es eso? ¿Qué cierto es? Que sin la ley no hay pecado. Sin la ley no hay transgresión. Amén. Entonces dice, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y dice, y yo morí. No es que la ley lo haya matado, sino que el pecado dio fruto. ¿Y cuál es el fruto del pecado? La muerte. Y yo morí, dice, o sea, separado de Dios, completamente. Esa es la muerte. Se me hizo evidente, dice, que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, como los judíos pensaban, que la ley los iba a salvar, me llevó, dice, a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él, dice, me mató. ¿Qué consecuencias, hermano, las que tuvo Adán, hermano, después de haber permitido ser tentado por el pecado? Por eso, hermano, nosotros como cristianos no debemos darle espacio al diablo o al pecado, hermano. No juegue, hermano, con el pecado, porque el pecado, hermano, no perdona. Amén. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano. Por eso hay gente, hermano, que conoce del Señor, viene a la iglesia, hermano, y de repente empieza a jugar con las cosas que antes le atraían, que antes consultaba, que antes visitaba, y de repente, hermano, toma posesión y controla. Acuérdese que el Señor vino y nos hizo libres del pecado. Eso es lo que quiere decir, no es que el pecado ya murió en nosotros, no. Nos hizo libres. Ahora, el pecado ya no domina nuestras vidas. Hemos sido libres, pero el pecado está ahí, hermano. Atento a tomar control nuevamente de nosotros. Y si usted lo deja, hermano, él toma control y vuelve a tomar el trono en su vida. Por eso yo no entiendo, hermano, cómo cristiano viene al Señor y de poquito a poquito voy cambiando, hermano. De poquito a poquito voy dejando las cosas, ¿verdad? No es así. Porque juegan con el pecado, hermano. Juegan y dicen, no, pues ya Cristo me hizo libre. Hoy ya soy libre. Pero viene el pecado, hermano, y toma control nuevamente. Y dice la Escritura que el primer estado, el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. ¿Y de qué manera la ley ya no tiene ese yugo pesado sobre nosotros? Por eso aquel cristiano, hermano, que a empujones sirve al Señor, ese
ese hombre todavía tiene el yugo de la ley. Ese hombre no ha sido libre, hermano. No ha sido libre. Amén. Cuando uno ha sido libre y hace de corazón las cosas, hermano, a usted lo van a escupir, lo van a ultrajar, lo van a herir, lo van a hacer, pero usted no cesa de hacer las cosas para Dios. Porque el deseo del Espíritu Santo está en usted, de hacer la voluntad de Dios. Amén. No sea de aquellos hermanos que empujones lo están haciendo para que sirva al Señor. Amén. Entonces vamos a dejar en el versículo 11, ¿verdad? Vamos a quedar en el versículo 11 y vamos a continuar el próximo domingo. Amén. Espero le haya servido la enseñanza de este día. Y yo le quiero decir, hermano, que